Había una casa donde nadie quería estar. Esperanza lo sabía desde hacía 4 años, desde el día en que su marido murió, aplastado por una viga de madera en el trabajo, y ella tuvo que llamar a la puerta de su cuñada con las manos temblando, cargando a sus 3 hijos pequeños y nada más que esperanza. La cuñada la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Puedes quedarte, pero trabajas. 4 años. 4 años de manos agrietadas, de dormir en el suelo frío abrazada a sus hijos, de oír susurros sobre cómo ella no era digna, cómo sus hijos eran una carga. 4 años de hacerse invisible. Pero aquel martes de octubre de 1927, algo cambió. Llegó una carta, una pequeña herencia, un tío lejano, dinero que sería suyo, solo suyo. Esperanza vio la codicia encenderse en los ojos de su cuñada como una vela en la oscuridad. Firma aquí, es lo correcto, la familia cuida de la familia. Esperanza dijo que no. Aquella noche, la cuñada la zarandeó por la camisa, gritando palabras que dejan marca, palabras que hacen que los hijos se despierten llorando, palabras que convierten las casas en prisiones. Lárgate, llévate a tus hijos, y desaparece. Tomás, el más pequeño, dormía en brazos de su madre mientras la lluvia les lavaba la cara. Ella no sabía a dónde ir. Las calles del pueblo estaban vacías, todas las puertas cerradas. Esperanza caminaba, simplemente caminaba, mientras sus hijos preguntaban con sus vocecitas: «Mamá, ¿a dónde vamos? Mamá, tengo frío». Ella les cantaba. Con la voz temblorosa, les cantaba una canción que su abuela le había enseñado sobre la esperanza y los días nuevos. Pero mientras cantaba, sentía cómo la esperanza moría dentro de ella. Había un rancho distante, aislado, donde un hombre vivía solo desde hacía 6 años. Un hombre al que nadie visitaba, un hombre al que nadie conocía. Aquella noche, cuando Esperanza finalmente lo vio, aquella luz amarilla que salía de la ventana, pensó que podría ser el final, pero no lo era. Pero cuando la puerta se abrió y vio los ojos de aquel hombre, supo que todo estaba a punto de cambiar. ¿De qué país estás viendo esto? ¿De qué ciudad? Cuéntame en los comentarios. La casa de la cuñada olía a mojo. Era así todos los días. Esperanza se despertaba con ese olor metiéndosele por los poros de la piel, mezclándose con el sudor frío de la madrugada. Habitación oscura, ventanas cerradas, sus 3 hijos durmiendo a su alrededor como peces en una pecera, sin espacio, sin aire, sin esperanza. Miguel dormía junto a la pared, con la mano colgando. Rosa estaba encogida con el pulgar en la boca. Tomás, el más pequeño, tenía la cabeza apoyada en el pecho de su madre, respirando de forma irregular. Gripe de nuevo. Siempre gripe en aquel lugar húmedo. Esperanza se miró las manos, agrietadas, sangre seca en las cutículas, uñas rotas, las manos de alguien que trabaja demasiado por muy poco. La cocina también estaba fría. Todo en aquella casa era frío. Fuego. Necesitaba hacer fuego, agua caliente, pan. Sus hijos necesitaban comer. Siempre comían menos de lo que necesitaban, pero comían. Esperanza se aseguraba de eso. Cada migaja, cada gota era racionada para que Miguel creciera, para que Rosa tuviera fuerzas, para que Tomás no enfermara más. La cuñada dormía en otra habitación, la mejor habitación, con ventanas que daban al patio, a la luz. Esperanza nunca había entrado allí de día, solo de noche, para limpiar, quitando el polvo que se acumulaba sobre la cómoda de madera tallada, madera que el marido de ella, aquel hombre que en gloria esté, había comprado en Sevilla. Esperanza empezó a hacer pan, harina, agua, sal, sus manos haciendo los movimientos sin pensar. Lo había hecho tantas veces que los dedos se sabían el camino. Amasar, doblar, amasar de nuevo. El calor del fuego le quemaba el rostro, pero era reconfortante. Era lo único que le daba calor. ¿Todavía despierta? Nosotros te cuidamos. Ahora tú nos cuidas a nosotros. No preguntó. No había negociación. Solo existía la certeza de alguien acostumbrado a tomar lo que quiere. Esperanza dejó de amasar. Lo miró de verdad, y vio al hombre que la había mantenido prisionera a ella y a sus hijos durante 4 años. No físicamente, pero de otras formas, formas que dejan cicatrices más profundas. No puedo hacer eso, dijo ella. Su voz era débil, casi un susurro.
Él la miró como si le hubiera escupido encima. ¿Qué? Veía toda la crueldad, toda la injusticia concentrada en aquel rostro, y dijo que no otra vez. La noche llegó como un ladrón. Esperanza estaba cosiendo un calcetín de Miguel cuando oyó el grito. La cuñada, voz alta, voz rabiosa. «¡Esperanza! ¡Aquí! ¡Ahora!». La cocina estaba caliente de rabia. Tanto la cuñada como el cuñado estaban allí. Los papeles estaban sobre la mesa, rotos, papel blanco esparcido como nieve sucia. «¿Quemaste los papeles?», preguntó el cuñado, la voz baja y peligrosa. «No, señor. Yo nunca... Una criminal, una madre que enseña a sus hijos a desobedecer. Lárgate. Sal ahora o llamo a la policía». «Mamá, tengo miedo». Esperanza los reunió bajo la manta vieja. Apenas cubría a 2 de ellos. Empezó a caminar. No sabía a dónde. Solo caminar. Pasaron por el pueblo dormido. Casas con ventanas cerradas, puertas cerradas, corazones cerrados. Esperanza pensó en llamar a cada una. Pensó en pedir ayuda, comida, un lugar seco donde sus hijos pudieran dormir, pero sabía que allí no había ayuda. La lluvia seguía cayendo. Los niños seguían preguntando y Esperanza seguía caminando. Entonces, en algún momento de la noche, no supo decir exactamente cuándo, empezó a cantar una canción antigua que su abuela le había enseñado, una canción sobre días mejores, sobre la esperanza, sobre un corazón que no se rinde. Su voz temblaba, pero cantaba, porque era todo lo que tenía para darles a aquellos 3 niños. Una madre que cantaba incluso cuando el mundo se le caía encima. Mateo se despertó con el sonido. No era el sonido del viento, no era el sonido de los animales, era el sonido de una voz. Voces pequeñas, asustadas, mezcladas con la fuerte lluvia. Se quedó inmóvil en la cama por un momento, escuchando. 6 años viviendo solo le habían enseñado a reconocer cada sonido de la propiedad. El crujido de la puerta del granero, el galope de los caballos cuando se asustaban, el viento arañando las tejas del rancho. Pero esto era nuevo. Mateo se levantó. Tenía 45 años y se movía como un hombre de 60. Una cicatriz profunda en la frente, herencia de un accidente de hacía años. Manos fuertes pero tristes. Ojos que no brillaban desde hacía mucho tiempo. Los ojos de alguien que lo había perdido todo y había aprendido a vivir con el vacío. Cogió la vieja linterna de la mesilla de noche. Aceite suficiente para unas horas. Abrió la puerta del rancho. La lluvia era torrencial, el tipo de lluvia que borra el mundo. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz perdiéndose en el rugido de la tormenta. Silencio. Solo lluvia. Luego el llanto de un niño, alto, desesperado. Mateo salió de la casa sosteniendo la linterna frente a él. La lluvia lo golpeaba como agujas. Parpadeaba, intentando ver a través de la oscuridad, y entonces las vio. Una mujer, empapada, con 3 niños a su alrededor. La mujer estaba de rodillas en el barro, sus brazos abrazando a los niños, como si pudiera protegerlos de la tormenta solo con la fuerza suficiente. El niño mayor lloraba, la de en medio también. El más pequeño dormía en brazos de la madre, inconsciente o casi. El rostro de la mujer estaba cubierto de lluvia, pero él vio claramente la desesperación absoluta en él. «Por caridad», gritó ella, con voz débil. «Un refugio, cualquier lugar, por favor». Mateo se congeló solo un segundo en el que 1000 pensamientos pasaron por su mente. Sospecha, miedo, prudencia. Pero entonces vio el rostro del niño más pequeño, blanco como la leche, y algo dentro de él que había muerto hacía 6 años despertó. «Entren, ahora». Cogió a la mujer por el codo, guiándolos hacia adentro. La niña de en medio cayó al barro. Él la cogió, la levantó, la cargó. La mujer lo seguía con los otros 2 hijos tropezando, casi desmoronándose. Dentro del rancho, todo era diferente. Calor, luz, seguridad. Mateo encendió más linternas. Había una chimenea con brasas aún calientes. Echó leña y el fuego empezó a arder más alto. «Siéntense aquí», dijo, señalando un colchón de paja cubierto con mantas cerca del fuego. «Necesito ver si hay heridas». La mujer lo miraba como si pudiera desaparecer en cualquier momento, como si este momento fuera un sueño que pudiera terminar. «Estamos bien, señor. Solo necesitábamos refugio».
Efectivamente, había una herida en la frente de la niña, pequeña pero sangrando. Esperanza tocó el rostro de su hija, vio la sangre y su compostura se quebró un poco. Se sentó frente a la niña. Rosa, descubrió más tarde, y limpió la herida con delicadeza. ¿Duele?, preguntó él. Rosa negó con la cabeza, con los ojos fijos en él. Había confianza en esa mirada, confianza de niña que no tiene más remedio que creer que será salvada. Mientras tanto, Miguel, el mayor, empezó a explorar el rancho con los ojos. Buscando amenazas o seguridad, Mateo no estaba seguro. Tomás dormía profundamente, finalmente lo suficientemente seguro como para rendirse al cansancio. Mateo sacó pan de una hogaza que había cocido 2 días antes, queso, un poco de caldo que había estado calentando. Esperanza comió lentamente, muy lentamente, como si sus mandíbulas hubieran olvidado cómo funcionar. Los niños comieron con más urgencia. Hambre de días. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó Mateo sentándose en una silla cerca del fuego. Esperanza no respondió de inmediato. Solo comió. Luego, con voz muy débil, vio la ropa rota. Vio los ojos que cargaban una tormenta interna mucho mayor que la externa. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo él. «Mañana veremos». Esperanza lo miró como si hubiera dicho que era el mismísimo Jesucristo. Mateo preparó una pequeña habitación para ellos. No era grande, no era lujosa, era simple. Una cama estrecha, mantas limpias, una ventana que daba al bosque oscuro, pero para Esperanza y sus hijos era un palacio. Acostó primero a Tomás en la cama. El niño ni siquiera se despertó. Miguel y Rosa se acurrucaron juntos, ahora lo suficientemente seguros como para sentir el cansancio. Esperanza se sentó en el borde, tocando las cabezas de sus hijos como si necesitara asegurarse de que eran reales. «Gracias», susurró ella sin mirar a Mateo. «No tengo palabras para...». Se sentó en la silla donde había estado hacía unas horas, observando el fuego arder. 6 años. 6 años desde que Mariana murió. 6 años desde que el silencio se apoderó de esta casa. 6 años despertando solo, comiendo solo, viviendo solo con la culpa de no haber sido capaz de salvar a la mujer que amaba. Y ahora había voces de nuevo, voces de niños durmiendo, voces de alguien que lo necesitaba. Mateo se tocó la cicatriz de la frente, resultado de su propia impotencia, de no poder hacer nada mientras Mariana sufría. Había jurado no volver a importarle nadie lo suficiente como para sufrir de nuevo. Pero al ver a aquella mujer, Esperanza, sentada al borde de la cama, tocando a sus hijos, sintió que la promesa se rompía. Había algo en ella que lo reconocía, algo que decía: «Tú también lo perdiste todo, tú también sabes cómo se siente tocar fondo». Mateo se durmió cerca del fuego en la silla, con las manos caídas a los lados, y por primera vez en 6 años, su sueño no fue atormentado por pesadillas. Esperanza se despertó asustada. Por un segundo, solo un segundo, no supo dónde estaba. La habitación era oscura, las paredes eran diferentes, el olor era diferente. Su corazón se aceleró, listo para correr, listo para gritar. Luego sintió los cuerpos calientes de sus hijos a su lado, vivos, seguros. Aquí, la lluvia había parado. Por la pequeña ventana podía ver luz, esa luz cálida de la mañana que promete que el mundo no ha desaparecido por completo. Esperanza se movió con cuidado, saliendo de la cama sin despertar a los niños. Sus hijos seguían durmiendo profundamente, el tipo de sueño que solo llega cuando la seguridad finalmente permite que el cuerpo descanse. Caminó por el rancho en silencio. La cocina era sencilla, limpia, una mesa de madera, 2 sillas, un estante con algunos platos y cubiertos. Todo muy organizado, muy solitario, como si este lugar hubiera sido hecho para un hombre que nunca esperaba tener visitas. Mateo estaba allí, junto al fuego de nuevo, preparando café. Llevaba una camisa sencilla, con las mangas arremangadas. Sus brazos eran musculosos de alguien que trabaja, no por diversión, sino por necesidad. Cuando la vio, se giró. «Bienvenida», dijo él. ¿Durmieron bien? La cama era cómoda, la temperatura era agradable y por primera vez no se despertaba cada media hora con miedo. «Sí», respondió ella, «gracias». Mateo puso una taza de café caliente en sus manos. Esperanza la sostuvo como si sostuviera oro. El calor subió por sus dedos. «¿Pan?», preguntó él.
ofreciendo un plato con pan recién horneado y mantequilla. Esperanza comió lentamente. Mateo la observaba, no de forma agresiva, sino con atención cuidadosa, como alguien que reconoce el sufrimiento porque también lo carga. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó él de nuevo, esta vez con más suavidad. Esperanza dejó el pan en el plato. No, señor. Mi nombre es Mateo, dijo él. Sin señor, solo Mateo. Ella lo miró. Había algo diferente en él a la luz del día. La cicatriz era más visible, una línea profunda que iba desde la sien hasta el centro de la frente. Sus ojos eran grises como la tormenta, pero también había algo que suavizaba aquel rostro, algo así como bondad o quizás solo cansancio. Yo soy Esperanza, dijo ella. Lo sé, respondió Mateo. Lo dijiste anoche. Él se sentó a su lado, no tan cerca como para ser íntimo, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oír su respiración. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó él. Esperanza no quería, pero también quería. Había pasado tanto tiempo viviendo en silencio, guardándolo todo, siendo fuerte todo el tiempo. El silencio de Mateo, no la presión para hablar, sino la invitación pacífica, hizo que las palabras comenzaran a salir. Le contó sobre su marido, cómo murió cuando Miguel tenía solo 4 años, cómo necesitó un lugar donde vivir, cómo la cuñada aceptó, por caridad, acogerla en el suelo, obligándola a trabajar como criada. Le contó sobre los 4 años, cómo sus hijos dormían en el suelo, cómo la comida era racionada, cómo le hicieron creer que era una carga, un peso, alguien que no merecía nada mejor. Le contó sobre la herencia y sobre la noche. Mateo escuchó todo, no la interrumpió, no ofreció palabras vacías, solo escuchó, y Esperanza vio en sus ojos el reconocimiento de alguien que también conoce la injusticia. Cuando terminó, él dijo. Esperanza lo miró, y algo dentro de ella comenzó a reorganizarse. Miguel apareció en la cocina con el pelo revuelto, con cara de acabar de despertar. «Buenos días», dijo Mateo, ofreciéndole al niño un plato con pan, queso y fruta. «¿Dormiste bien?» «Mateo», corrigió él suavemente. Rosa se despertó después, luego Tomás. Lentamente el rancho silencioso se llenó de ruidos de niños, risas, voces superpuestas, el sonido de la vida donde antes solo había muerte. Mientras los niños comían, Mateo salió y volvió con leña para el fuego. «¿Tú trabajas?», preguntó Esperanza. «Tengo una propiedad, ganado principalmente, cultivos a pequeña escala», respondió él. «Normalmente vendo en el mercado, pero me las apaño». «No necesitas». Esperanza sentía que él le estaba ofreciendo algo mucho más grande de lo que estaba diciendo con palabras. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella cautelosa. Mateo la miró. «¿Cuánto tiempo necesitas?». «No una limpieza profunda». El lugar estaba limpio, organizado con la precisión de alguien que vive solo desde hace mucho tiempo y ha construido rutinas para llenar el silencio. Pero Esperanza vio cosas que Mateo ya no veía. El polvo sobre el estante de libros que nadie leía, el moho creciendo discretamente en el rincón de la habitación que recibía menos sol, las telas de las ventanas gastadas y con agujeros. Se movió por el rancho como si fuera suyo, no con propiedad, sino con responsabilidad. Miguel la seguía queriendo ayudar. Rosa recogía flores del patio, formando pequeños ramos que dejaba en los alféizares de las ventanas. Tomás, finalmente lo suficientemente seguro, jugaba con una cuerda vieja que Mateo le había dado, fingiendo ser un vaquero. Mateo trabajó en el granero durante aquellos primeros días, reparando la cerca que había mencionado, alimentando al ganado, revisando los cultivos, pero siempre volvía para ayudar cuando veía a Esperanza cargar algo pesado. «Deja», decía él tomando el cubo de sus manos. «No necesitas hacerlo todo». «Necesito», respondió Esperanza, una mañana mientras limpiaban el granero. «Me lo has dado todo. Necesito hacer algo a cambio». Mateo se detuvo, sosteniendo un fardo de heno. «Así no funcionan las cosas aquí», dijo él. «No estás en deuda». Pero Esperanza sabía lo que era eso. Sabía lo que era ser considerada inútil, y la idea de ser útil, de que su trabajo fuera apreciado en lugar de explotado, era transformadora. En esa primera semana, el otoño llegó a la propiedad. Las hojas comenzaron a caer, no todas a la vez, sino gradualmente. Naranja, rojo, marrón. El aire se volvió más frío, el tipo de frío que promete lluvia de nuevo.
Siempre lluvia en Andalucía. Mateo entró en la cocina un día y encontró a Esperanza preparando caldo. No un caldo simple, sino algo con hierbas, verduras, carne, hecho con esmero. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó él. «No hay ocasión», respondió Esperanza. «Solo trabajas duro. Tus hijos trabajan duro. El caldo es bueno». No dijo «mis hijos», notó Mateo, pero él vio cómo los miraba como si ya fueran suyos. Mientras comían, todos sentados a la misma mesa, algo que Mateo no hacía desde hacía años, Miguel preguntó: «Pero cabras nuevas son posibles, ¿sabes cuidarlas?». Una semana después de la llegada de Esperanza, hubo el primer pequeño conflicto. Mateo estaba reparando el tejado. Esperanza subió para ayudar, trayéndole clavos, tijeras, lo que él pidiera. En un momento, se giró demasiado rápido y la escalera cedió. Ella cayó. Mateo la atrapó. Sus fuertes brazos la sujetaron antes de que golpeara el suelo. Por un momento, solo un momento, se quedaron así, el cuerpo de ella contra el de él, su rostro muy cerca del suyo. «¿Estás bien?», preguntó Mateo en voz baja. «Sí», respondió Esperanza, pero su corazón se aceleraba. Él la bajó al suelo suavemente, pero el contacto duró un segundo más de lo necesario. «No deberías estar aquí», dijo Mateo. «Esto es peligroso». «Me pediste que ayudara», respondió Esperanza. «Sí, pero…». Mateo miró la escalera rota, luego a ella. «No quiero que te hagas daño». Había algo en su voz, algo que era más que preocupación práctica. Esperanza lo vio y desvió la mirada. «Estaré bien», dijo ella. Mateo volvió al tejado solo después de eso, pero algo había cambiado. Un tipo de tensión que no era incomodidad, sino el reconocimiento de que algo más grande estaba empezando a crecer entre ellos. Por la noche, mientras los niños dormían, Esperanza estaba remendando una camisa de Mateo. «Gracias», dijo él sentándose cerca del fuego. «Por esto, por todo». «Ya te di las gracias, Mateo. No necesitas…». «Le has devuelto la vida a este lugar. Aquella noche, cuando oí los gritos, no quería dejarte entrar. Tengo miedo de…». «Lo siento mucho», dijo Esperanza. «Desde entonces no he permitido que nadie se acerque. No he permitido la esperanza, porque la esperanza es lo que te mata». Esperanza se levantó, caminó hacia él y, sin dramatismo, puso su mano sobre la de él. «¿La esperanza te mató a ti?», preguntó ella. Mateo miró la mano de ella y luego su rostro. «No», respondió él finalmente. «La pérdida me mató». «Entonces», dijo Esperanza, «la pérdida es el riesgo que corremos cuando amamos a alguien. Pero tú ya lo sabes, amaste a tu esposa, y aún sabiendo que podías perder…». Esperanza lo acostó en la cama de Mateo, la más cómoda, y pasó toda la noche a su lado mojando paños fríos para su frente ardiendo. Mateo apareció a medianoche con una vela en las manos. «¿Cómo está?». Sostenía a Miguel cuando los temblores de la fiebre lo sacudían. «Vas a estar bien», le dijo Mateo al niño con voz firme. «Eres fuerte, como tu madre». Y fueron horas, largas horas de vigilia, de preocupación compartida, de dos adultos que cargaban con el peso de un niño con dolor. Por la mañana la fiebre bajó. Miguel se despertó sudando pero consciente, y lo primero que preguntó fue: «¿Te quedaste conmigo toda la noche?». «Una estructura de madera con dos cuerdas colgando». «¿Qué es?», preguntó el niño. «Un columpio», respondió Mateo, sonriendo. La primera vez que Esperanza lo veía sonreír de verdad. «Para ti, para Rosa, para Tomás». Miguel corrió hacia su madre. «Mamá, mamá, mira». Y había algo en su rostro que era tan diferente de la noche en que la encontró. Algo parecido a la alegría. Rosa gritaba de alegría mientras Mateo la ponía en el columpio por primera vez. Tomás esperaba su turno, bailando de un lado a otro. Y Miguel observaba a Mateo con una adoración que solo un niño sin padre puede dar. Esa noche, sentado en el patio con Esperanza, Mateo dijo: «¿Qué quieres decir?». «Esperanza», comenzó Mateo, pero ella levantó la mano. «No hacen falta palabras ahora», dijo ella. «Solo sigue siendo tú, sigue salvándonos, sigue amando». Una semana después, estaba reparando la cubierta del granero de nuevo. Esta vez, Esperanza insistió en ayudar, pero de forma diferente. Le traía agua, le traía comida, le traía presencia. Mateo estaba en el tejado cuando tropezó. No cayó, pero resbaló. Esperanza corrió, lo atrapó cuando empezaba a caer,
sus brazos alrededor de él. Por un segundo Mateo estaba colgando sobre el suelo, sostenido por ella. Luego encontró el piso de nuevo. Se quedaron así, sus cuerpos cercanos, su respiración entremezclada, por un momento que fue mucho más largo que unos segundos. ¿Estás bien?, susurró Esperanza. Sí, respondió Mateo, estoy bien ahora. Y en esa simple afirmación había toda una verdad. Él estaba bien porque ella lo estaba sosteniendo, porque ella tenía suficiente para ofrecerle al hombre perdido en el que se había convertido. Por la noche, mientras los niños dormían, se sentaron en el patio bajo las estrellas. El otoño se estaba convirtiendo en invierno. El aire era frío, pero estaban cerca el uno del otro, no de forma deliberada, sino de forma natural, como si sus cuerpos hubieran aprendido a buscarse. «Me salvaste», dijo Esperanza. «No», respondió Mateo. «Tú me salvaste a mí. Yo ya estaba muerto. Solo que aún no me había dado cuenta. Eres un buen hombre», dijo Esperanza. «Soy un hombre que amó a una mujer y que ahora ama a otra», respondió Mateo. «Y tengo miedo de que eso esté mal». Esperanza tomó su mano. «No está mal amar 2 veces», dijo ella. «Es valiente». Esa noche, bajo las estrellas, ambos lo entendieron. Lo que había comenzado como un rescate se había convertido en una transformación mutua. Doña Amparo llegó al mercado de Córdoba un martes. Venía del pueblo, ese pequeño pueblo donde Esperanza y sus hijos habían dormido durante 4 años en casa de la cuñada. Amparo era el tipo de mujer que recolecta información como otras recogen flores, con dedicación y sin dudar en compartir lo que encontraba. Y lo que había encontrado era oro puro para el cotilleo. ¿Vieron a esa viuda?, susurró a un círculo de mujeres en el mercado. ¿La que huyó con sus hijos? Ahora está viviendo sola con ese hombre solitario, en su rancho, completamente sola. Una de las mujeres carraspeó. Quizás trabaje para él. Una que había seducido a un buen hombre. Una que, rumoreaban, había abandonado a su primer marido. No es que él hubiera muerto, sino que ella lo había dejado. Sus hijos ni siquiera tienen el mismo padre, dijo alguien. Es una bruja, dijo otro. Mira cómo ese hombre se ha vuelto su esclavo. Los niños son bastardos, crecerán mal, está en la sangre. El cura lo oyó, el alcalde lo oyó, el pueblo entero lo oyó. Mateo fue al mercado a vender ganado. Fue entonces cuando lo abordaron 3 hombres, el alcalde, el cura y un terrateniente rico llamado Gonzalo, que siempre había codiciado la propiedad de Mateo. «Necesitamos hablar sobre esa mujer», dijo el alcalde, su voz baja pero firme. «¿Qué mujer?», respondió Mateo, aunque sabía. «La que está en tu casa, sola, con niños que no son tuyos». Mateo dejó el vaso de vino que había comprado. «Ella está a salvo. Sus hijos están a salvo. ¿Cuál es el problema? Rechazo de la familia. Hay algo en ella que...» «Entonces cásate con ella», dijo Gonzalo, y había algo de desafío en su rostro. «Si es tan digna, cásate. Valida la relación, o admite que tenemos razón sobre lo que ella es en realidad». Mateo pagó su bebida y salió del mercado, pero las palabras se quedaron con él. Esa noche Mateo le contó todo a Esperanza. Ella lo escuchó en silencio, su rostro palideciendo a medida que él hablaba. Cuando terminó, ella se levantó. «Me iré», dijo ella. «No, no lo harás», respondió Mateo. «Te estoy perjudicando. Estoy perjudicando mi reputación y ahora también estoy perjudicando la tuya. Mis hijos dicen que son bastardos. Dicen que soy...» Esperanza lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué quieres hacer? ¿Y si después te das cuenta de que cometiste un error?» Todo el pueblo estaba allí. El alcalde, el cura, doña Amparo, Gonzalo, todos. Mateo entró con Esperanza de un lado y Miguel del otro. Rosa seguía al lado de Tomás, ambos con ropa limpia que la vecina había ayudado a coser. Cuando el cura comenzó la misa, Mateo se levantó. «Tengo algo que decir», anunció, su voz resonando en la pequeña iglesia. El silencio cayó como una piedra. «Esta mujer de aquí», dijo él tomando la mano de Esperanza, «será mi esposa. Estos niños de aquí serán mis hijos. Y cualquiera que tenga un problema con eso, puede venir a hablar conmigo después». El pueblo respiró colectivamente. Doña Amparo se puso pálida. Gonzalo apretó los puños, pero había algo en el rostro de Mateo, tanta certeza, tanta verdad, que silenció incluso a los más críticos. El cura observó.
vio la verdad en el rostro de Mateo, vio el coraje en el rostro de Esperanza, y vio a los niños, 3 pequeños cuerpos que finalmente se relajaban, dándose cuenta de que eran deseados, de que eran amados públicamente. ¿Es verdad, hija?, le preguntó el cura a Esperanza. Esperanza se levantó también. Sí, dijo ella, su voz firme ahora, y estoy orgullosa de estar aquí con él. Estoy orgullosa de ser elegida por este hombre, y estoy orgullosa de mis hijos, de cada uno de ellos. Y cuando las palabras salieron de su boca, Esperanza vio cómo el rechazo caía de sus hombros como una manta vieja. El pueblo, al darse cuenta de que Mateo hablaba en serio, cambió su actitud, porque hay poder en elegir a alguien públicamente. Hay poder en decir, sí, esta persona es mía. Y una vez que Mateo dijo eso frente a todo el mundo, el pueblo entero decidió que debía tener razón. Doña Amparo, avergonzada, trajo un paño que había tejido. Un regalo reacio, pero un regalo al fin y al cabo. La vecina, que había ayudado con la ropa de los niños, ofreció ayuda con el vestido de Esperanza. No era blanco como los de los ricos, era un blanco sencillo, hecho de algodón ordinario, pero la vecina lo cosió con esmero, con cada puntada siendo una pequeña oración de bendición. Rosa recogió flores, rosas, margaritas, todo lo que era hermoso. Tomás insistió en estar guapo para el gran día. Miguel ayudó a Mateo a conseguir un traje nuevo, sencillo, pero digno. El cura aceptó oficiar la ceremonia. ¿Estás seguro?, le preguntó a Mateo. Más que de cualquier cosa en mi vida, respondió Mateo. Aquel sábado por la mañana, la iglesia estaba llena, no solo de curiosos, sino de personas que querían ser testigos de algo verdadero, porque en el fondo todos entienden sobre segundas oportunidades, todos entienden sobre el rechazo, todos entienden sobre el coraje que se necesita para decir no a una vida de desesperación y sí a una vida de esperanza. Esperanza entró en la iglesia, no en un carruaje especial, no con cintas blancas, simplemente caminando al lado de Miguel, que la llevaba del brazo, porque Miguel era su primer hijo, su primer amor, y era apropiado que él la guiara hacia este hombre que los amaría a todos. Mateo estaba esperando al frente, vestía un traje sencillo, pero le temblaban las manos. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel puso la mano de su madre en la mano de Mateo, y luego Miguel volvió a su silla, donde Rosa y Tomás lo esperaban. El cura comenzó. Se unen ante Dios no por una pasión desenfrenada, dijo él mirándolos a ambos, sino porque se reconocen, porque entienden el sufrimiento del otro, porque eligen cada día amar. Sí, respondieron ambos simultáneamente. No hubo un beso dramático al final, solo un abrazo largo, lleno de significado. Esperanza apoyó la cabeza en el pecho de Mateo y escuchó su corazón latir rápido. «Eres mía ahora», susurró Mateo. «Siempre lo fui», respondió Esperanza. Cuando salieron de la iglesia, la gente aplaudía. Aquella noche, en el rancho, por primera vez Esperanza y Mateo no estaban solos por casualidad. Estaban solos porque eran marido y mujer. Los niños dormían en sus propias habitaciones ahora, habitaciones que Mateo había construido especialmente para ellos. Había una para Miguel y Tomás, una para Rosa, todas cálidas, todas seguras, todas suyas. Esperanza estaba sentada en el porche, usando un chal sencillo sobre los hombros. Mateo se unió a ella. Estuvieron en silencio por un largo tiempo. «¿Eres feliz?», preguntó Mateo. «Estoy viva», respondió Esperanza, haciendo eco de las palabras que había dicho semanas antes. «Por primera vez en años estoy realmente viva». Mateo tomó su mano, y esta vez no le llevó una hora. Solo la tomó, y Esperanza la sostuvo. «En los próximos meses», dijo Mateo, «adoptaré a los niños legalmente. Cambiaré sus nombres en los registros. Serán míos oficialmente. Y tú serás dueña de esta tierra también. Será tuya también». «No necesito tierra», respondió Esperanza. «Pero la tendrás de todas formas», respondió Mateo, «porque mereces algo que sea tuyo. Mereces seguridad, mereces dignidad, mereces un nuevo comienzo». Y esa noche, bajo las estrellas de noviembre, ambos entendieron que lo que había comenzado como desesperación absoluta se había transformado en esperanza absoluta. 6 meses después, Rosa corría por el patio riendo. Miguel y Tomás ayudaban a Mateo a reparar la cerca.
Esperanza estaba en la cocina, preparando comida para vender en el mercado, su propia venta, su propio dinero, su propia vida, y en su vientre un nuevo hijo crecía. No era ningún secreto, todo el pueblo lo sabía, y esta vez, en lugar de críticas, había celebración. «Será un niño», dijo doña Amparo, que se había convertido sorprendentemente en una amiga. «Lo veo en sus rodillas». «Será una niña», insistió la vecina, «y tendrá el corazón de su madre». A Mateo no le importaba, solo sabía que tendría un hijo de él y de Esperanza, un hijo nacido del amor, no de la desesperación, un hijo que crecería en una casa donde había esperanza. Por la noche, Mateo y Esperanza se sentaban en el columpio que él había construido para los niños. Rosa estaba dormida sobre sus hombros. Tomás estaba a su lado, señalando las estrellas. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Tomás, refiriéndose al bebé. «Todavía no lo decidimos», respondió Esperanza. «¿Qué sugieres?».